Mega Noticias con Paco Ramírez. Son Veracruz y Tabasco, dos derrames que exhiben la fragilidad ambiental y operativa del sector energético. No hablamos de una marcha de petróleo en Veracruz, sino de un ecocidio que sigue avanzando. Hoy, 630 kilómetros de litoral contaminado, fauna muerta, arrecifes en riesgo, comunidades abandonadas a su suerte. Pero todo está bien, aunque la realidad dice lo contrario. 51 sitios afectados y ni siquiera hay claridad sobre el origen. Después de días, aseguran que es un buque privado, que no es Pemex. En Tabasco, derrames, explosión, fuego y 5 muertos. Capricho y negligencia. No fue en la refinería, dicen, fue afuera. Dos Bocas trabaja perfectamente. En ambas tragedias le lavan las manos a Pemex, no hay responsables, mientras el ecocidio, le digo, sigue implacable. Tragedias que exhiben a un sistema que minimiza y evade. Vámonos con el dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. Te ofrezco un dato. Desde principios de marzo se detectaron en el Golfo de México manchas de crudo muy cerca de las playas de Veracruz y Tabasco. Sin embargo, ya se extienden en cerca de 630 kilómetros de litoral, advirtieron organizaciones ambientalistas y pescadores. Aunque en principio se imaginó que este derrame tendría que ver con la explosión registrada en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ocasionada supuestamente por la inundación de cárcamos de hidrocarburo que se desbordaron y al paso de un vehículo se produjo la explosión e incendio que dejó 5 personas muertas. Lo cierto es que estas manchas de petróleo parecen provenir de otra fuente, es decir, un problema diferente a lo ocurrido en Dos Bocas, donde la presidenta ya reconoció que sí pudo ser un derrame al que calificó de menor. Ella misma asegura que se trata de un buque que tuvo una fuga, un barco de bandera italiana propiedad de la empresa Eni, pero no explica si ya fue controlado o si hay más riesgos para la población o los ecosistemas del Golfo de México. Lo cierto es que hasta ahora se contabilizan 7 tortugas marinas, 2 delfines, 2 manatíes y un pelícano que murieron a causa de este chapopote en el mar. Las manchas negras de petróleo han sido visibles desde municipios norteños de Veracruz como Tamiagua, Tuxpan y Cazones y se extienden por más de 630 kilómetros, cubriendo la casi totalidad del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México hasta Paraíso en Tabasco. De acuerdo con pobladores, 26 sitios afectados no han recibido atención. En 9 fueron las comunidades quienes llevaron a cabo la limpieza. En otros 8 colaboran los pobladores y Pemex y otros 8 son limpiados exclusivamente por la paraestatal. La situación es de tal gravedad que la presidenta ordenó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se apersone en los trabajos de reparación. Así que 23 días después de la aparición de las primeras manchas de crudo en playas mexicanas, el gobierno activa la emergencia. Hasta ahora son 1,151 incidentes entre 2019 y 2026 en plataformas y refinerías, la mayoría en el Golfo de México. Pero no hay sanciones ni de la Secretaría del Trabajo ni de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Todo reservado por ASEA por 5 años, es decir, no tendremos información al respecto. El informe que te tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge, y establecemos comunicación ahora con Ramsés Pech, analista, asesor de la industria energética y también, por supuesto, de economía. Saludos, Ramsés, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Buenas noches. 2 derrames de hidrocarburo en el país, un ecocidio en curso y luego de 23 días pareciera que es más importante negar la responsabilidad de Pemex que resolver el problema. Sí, yo creo que aquí hay que dejar en claro que son 2 eventos diferentes. Uno, lo del hidrocarburo que está en las playas
que llegaron a las costas de Veracruz y parte de Tabasco, y los otros dos incidentes de lo que pudimos ver, uno que tuvo en lugar a dudas en la refinería Olmeca, en donde hubo problemas de 5 personas que fallecieron, y el otro de la vertiente en el río Seco, que ustedes estaban poniendo ahí en las imágenes, que está muy cercano a la refinería de Dos Bocas. Aquí yo creo que lo que destacable y lo que estaban comentando antes que yo entrara con ustedes, Sí. importante que la CEA determine la raíz y la causa de cada uno de estos derrames de hidrocarburos. ¿Y por qué hay que dejar algo claro al público? Cuando se dice hidrocarburos puede ser petróleo crudo, como ustedes muestran en las imágenes en el mar, que es Sí. esta mancha negra de petróleo crudo, que este sería petróleo en crudo, por así denominarlo. Y Sí. lo otro que estamos viendo en el río Seco y lo que vimos en el incidente, que posiblemente sea combustible lo que fue derramado en la parte de la refinería de Dos Bocas. Entonces, hay que esperar las instancias y aquí queda algo claro. Urge que los procedimientos, tanto de normas de seguridad como lo que se conlleva en la parte ambiental, se estén ejerciendo y dejar algo muy en claro. Esta industria de hidrocarburos no es un juego, está en vida personas que están operando, está en juego la parte del sistema de nuestro país, sobre todo las playas y todo que está sin lugar a dudas, muchas de las partes de refinerías y instalaciones, y creo que ya es hora de que empecemos a darle un poquito más de dinero a Pemex, sobre todo en el mantenimiento de infraestructura, si en el caso del hidrocarburo que llega a las playas, puede ser un ducto o como se ha sugerido, de un barco que no es de Pemex. Pero bueno, hay que esperar cuál de las dos y cuál fue la raíz. Y que ese dinero, déjame decirlo, Ramsés, y que ese dinero que se le dé, si es que le da de más, que se utilice en este tipo de situaciones que por lo visto pareciera que están fuera de control. Te lo pregunto, a ver, en el caso de Tabasco, de Dos Bocas, de aquella explosión y aquella imagen lamentabilísima en la que mueren cinco mexicanos por esta explosión, hablan de un cárcamo rebasado. Déjame preguntarte, en el total desconocimiento, ¿tan fácil puede llegar el combustible a la calle en esas cantidades? Porque lo que vimos fue espectacular, por decir de una palabra que no corresponde, déjame decirlo, pero fue impactante. A ver, yo para comentarles, a ver, en donde ocurrió el incidente, que ya se han tomado muchas tomas, cuando se hace una toma aérea, se puede observar las diferentes estructuras de los procesos que se tienen en la refinería. Hay reacciones físico y químicas. Cuando tú tienes una torre de fraccionadora, destiladora y todo, hay productos que no se utilizan y si le llamamos nosotros de desecho. Estos pueden ser aguas aceitosas, como dijo en su momento Pemex, o pueden ser hidrocarburos que en un momento dado se van a volver a tratar y se van a poder reutilizar y se guardan en lo que llamamos piscinas o efluentes. Muy posiblemente no se siguió la normatividad sobre la capacidad que debería de tener en su momento dado la cantidad de residuos, no se llamarle de hidrocarburos mezclados con cierto X de número de cosas para su tratamiento. Llegó la lluvia y todos sabemos que el hidrocarburo es mucho más ligero en densidad, como nos enseñaron en la secundaria, que es más pesada el agua, y con la lluvia lo que hizo es rebasar esas piscinas, que algunas están en cielo abierto, o los efluentes están en cielo abierto, y se desparramaron a lo largo de la calle donde vimos el incidente con un video que se ve cuando inició el problema de la inflamación. Si tuvieron a bien a ver ese video, ustedes se dan cuenta que en la parte baja empieza una flama color azul. Eso es combustible, es o gasolina o nafta, que eso tenemos que estar revisando y eso tiene que decidirlo la CEA en qué momento o quién vació esa cantidad. Entonces, eso es importantísimo determinar, sobre todo la CEA que nos vaya a decir qué fue el origen, si era combustible, llámese gasolina o nafta, porque son flamables. Y una cosa muy importante, ustedes se han dado cuenta en los últimos años que la refinería Olmeca se inunda. ¿Por qué se inunda? Porque está por debajo del nivel del mar o está al nivel del mar. Faltó compactación o un nivel mayor de tierra para que estuviera sobre el nivel del mar. Entonces, si ustedes están viendo ahorita en escena, están viendo cómo está encharcada el agua y está a nivel la refinería. Y ustedes pueden ver ahorita en cuadro cómo va la flama. Desgraciadamente no me gusta verlo mucho por las personas que fallecieron, pero ustedes vayan viendo cómo va recorriendo la flama. Entonces, si se dan parte en la parte izquierda del recuadro, ahí empieza la flama color azul y eso significa que puede ser un combustible porque
denota más rápido la forma como se va moviendo. Entonces, esto sobre el evento donde hubo el deceso, y creo que aquí importantísimo que debe tenerse en cuenta para la parte de Dos Bocas. ¿Qué concluyo yo? Lo de Río Seco también debe ser combustible, porque si ustedes se dan cuenta en las imágenes que nos han mostrado, se forma con una película muy delgadita, no es como el petróleo crudo que está en el mar. Ustedes lo pueden ver ahí, que se ve un reflejo en cuadro. Ese reflejo en la parte baja, donde va la embarcación de la parte baja, es un reflejo, y eso es un hidrocarburo, no es petróleo crudo pesado o algo por el estilo. Debe de ser algún combustible o algún derivado del petróleo crudo, porque cuando ponemos las escenas del petróleo crudo que estábamos viendo, estaba la lancha y la persona tenía los dedos manchados o la camisa manchada. Pues ahí lo tienen ustedes en cuadro. Ese es petróleo crudo, que es muy diferente con un combustible que sea gasolina o nafta que esté vertido en el agua. Esto es una mancha de petróleo crudo. Determinar de dónde vino, pues hay que ver de dónde, si venía de un ducto o de un barco, todo lo demás. Pero hay que separar los dos eventos. Habla en todos los casos, déjame preguntártelo, habla de fallas de supervisión, ¿es correcto? Sí, ese es de supervisión, normatividad y tratamiento en el caso de Dos Bocas sobre las aguas aceitosas y todo lo que va. Y hay que determinar qué es lo que sucedió, si una bomba falló, que no pudieron bombear en un momento dado o algo por el estilo. Pero si me permites, mira, yo Sí. lo quería en la refinería Olmeca, yo resumiría 3 puntos importantes. Sí. Número uno, necesitamos que en la refinería Olmeca se pueda tener una guía de ruta o de salida en caso del peor de los escenarios para que la gente pueda salir. Eso es lo primero que se tiene que tener. Los Segundo, tenemos trabajadores. que, exacto. Segundo, tenemos que ver que el Instituto Mexicano del Petróleo, un tercero, evalúe si se está siguiendo las normas y todo en el sentido de la operación de la refinería, derivado de que esto no es un juego y hay personas dentro y fuera de la refinería que están en continuos operando en ese sentido. Y tercero, necesitamos que en la refinería, dentro y fuera y en Paraíso, se pongan medidores de calidad de aire que no existe para determinar qué tanto las gentes y qué tipo de aire están respirando en un momento dado. Esas 3 cosas creo que sería lo más importante ahorita. Así es. Ramsés, por tiempo, déjame ir ahora a Veracruz. Son 630 kilómetros de litoral contaminados y no sé si sea creíble. En lo personal a mí me genera mucho ruido el que digan que fue un buque privado. Pues de qué tamaño es la fuga de ese buque, ¿no? Sí, y lo que hay que determinar esos 630 kilómetros es a lo largo. Hay que determinar, yo puedo ver lo que es en línea horizontal, pero hay que determinar en función del volumen recuperado. Por ejemplo, en lo que están diciendo en el comunicado que sacaron hoy en Río Seco y todo eso en Dos Bocas, más o menos estamos hablando de, ahorita hace ratito lo estaba sacando, permítanme, ahorita les digo, del Sí. comunicado era más o menos 540,000 litros de hidrocarburo, que es lo que han recuperado. Ahora hay que ver en la parte de Veracruz cuánto es el volumen recuperado, porque lo que estamos viendo es una línea, no es un volumen. Entonces hay que separar dos cosas. Una cosa es lo que se observa en forma lineal y otra cosa, esa línea, cuánto es el volumen de lo que se está gestionando, porque ese volumen se puede recuperar. Del buque, ¿qué me dices? Miren, a ver, ya revisé los mapas y los ductos que se están ahí, están en la parte de los ductos que vienen del agua someras, que vienen y llegan a Dos Bocas. Hay varios ductos y ramales en esa zona. Hay un barco de una empresa que es un barco que se utiliza para poder y acondicionar el hidrocarburo. No creo que haya sido la empresa, salvo que pueda ser otro tipo de barco, algún barco que estuvo de exportación, que tuvo un incidente o algo por el estilo, pero de ahí en fuera no veo otro barco que pudiera tener ese problema. Pero la compañía que tiene ese barco de almacenamiento y de mejoramiento y procesamiento de crudo ya emitió un comunicado que dice que no fueron ellos, y ahora hay que saber qué barco fue entonces, si fue un barco que estaba moviendo petróleo crudo de exportación, porque si no fue un ducto, no veo en dónde. Entonces, creo que hay que esperar lo que nos diga la CEA. Eso es lo fundamental. A ver, justamente ya por último te pregunto, ¿vamos tarde en la atención de esta contingencia medioambiental? ¿Y quién debe de responder? Ya dijiste tú que la sea, pero ¿debe de responder Pemex, Semarnat?
No, la CEA tiene que determinar el volumen y cuál va a ser la sanción que se va a tener en un momento dado caso de Pemex. Y Pemex lo que está haciendo en forma, ahorita lo que estamos viendo en estos 23 es hacer la recolección. A mí lo que me llama mucho la atención es qué tanto llegó a la playa, porque esa playa, como estamos viendo en las imágenes, hay que quitar la arena y hay que tratar esa arena. O sea, hay que llegar con excavadoras y removerlas y limpiar la arena y hacer la separación. Y esa tierra, pues ya no podemos regresarla. Entonces, todo eso se tiene que limpiar. No nomás es agarrar una esponja y ponerlo. No, hay que quitar toda esa arena porque pues, ya tiene filtraciones. Entonces, en el mar, bueno, con los contenedores que ya conocemos nosotros, pues hay que ver cuánto es el volumen recuperado. Entonces, hay que ver una cuantificación como lo que presentaron hoy Pemex de tantos barriles y tantos litros que recuperaron en el río Seco, lo que está cercano a la refinería de Olmeca, pues hay que cuantificar en Veracruz qué tanto volumen recuperado y qué tanto volumen puede haber sido el que llegó a las playas. Una tragedia, Ramsés, es lo que estamos viviendo y en qué tiempo nos vamos a recuperar. Eso es complicado porque dependerá mucho de las afectaciones. Podemos decir 630 kilómetros, pero como vimos en las imágenes, pueden ser manchas en algunas zonas y después de 2, 3 kilómetros empiezan otra vez las manchas y hay que ver en qué tanto va a ser, porque estas son las que tienen acceso las personas. Hay que ver las que no tienen acceso en muchos de los lugares, qué tanto llegó. Entonces ya vimos cierta fauna marina que también ha sido dañada, determinarlo, pero vuelvo y repito. Este sector de hidrocarburos debemos de considerar que es un alto riesgo para las personas por la presión, temperatura y todo lo que conlleva las reacciones físico-químicas. ¿Es un problema para la parte ambiental? Sí, también, y por eso existen las normas, regulaciones que se deben de cumplir a la cabalidad. Aquí la pregunta es, ¿quién no lo hizo? Ramsés Pech, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. No, Francisco, gracias a ustedes por la confianza y espero que sirva la explicación. Claro que sí, siempre. Muchas gracias. Cuídense.